Bienvenidos, queridos amigos, amigas. Continuamos aquí en el Ecuador Today, en este su programa Otra Mirada, analizando la difícil situación del país, consternados con las soluciones de guerra que nos están imponiendo a los ecuatorianos, donde nos están haciendo creer que ya somos un Estado fallido, que ya somos un Estado sin instituciones, un Estado que urgentemente necesita la intervención norteamericana para acabar con nuestros problemas. Estas recetas ya lo vivieron otros países de la región, donde lo único que provocaron es más guerra y la muerte de miles de personas. Pero eso sí, garantizando la acumulación de los grandes capitales, incluidos los del narco. Nuestro invitado del día de hoy es Raúl Sibeki. Él es analista, escritor de izquierda, dedicado al análisis y al trabajo con los movimientos sociales en América Latina. En un texto reciente, Raúl nos advierte a los ecuatorianos, nos advierte a la región, que el objetivo de esta política de guerra, ¿sí?, es generar más acumulación, pero con despojo y con guerra, ¿sí? Lo que ya estamos viviendo los ecuatorianos, lo que vivieron los colombianos, lo que ya vivieron los mexicanos. Nos hablas que en esta nueva fase se necesita acabar con los pueblos en resistencia, en nuestro caso con el movimiento indígena, que ha sido el que ha parado las políticas neoliberales. Hay soluciones, ¿qué podemos hacer? Pero bueno, primero iniciemos con cuál es tu análisis sobre la situación que hoy estamos viviendo los ecuatorianos. Gracias por estar aquí, Raúl. Agradezco mucho la entrevista y la oportunidad de dialogar con el público. Mira, yo creo que cuando uno analiza situaciones complejas, tiene que ponerse en este panorama. ¿Qué haría yo si fuera el poder? ¿Qué haría yo si fuera la gran oligarquía ecuatoriana o el Pentágono o Wall Street? ¿Verdad? ¿Qué haría yo si tuviera que resolver una política? Y evidentemente en el caso de Ecuador, y yo creo, luego voy a retomarlo, pero el punto de partida es 2019, las clases dominantes tienen que pensar cómo hago para vulnerar al movimiento indígena, que es la principal piedra en el zapato desde 1990 en el Ecuador, ¿verdad? Para poder desarrollar sus planes. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, en el qué se hace hay que remontarse a los ejemplos anteriores. Vamos a pasar por Colombia a partir de los 80, donde el movimiento popular, campesino y urbano era muy potente y las guerrillas también. Entonces, ¿qué se hizo en ese caso? Bueno, en ese caso apareció, por un lado, grupos paramilitares impulsados por los hacendados, ¿verdad? El grupo antisecuestros que había contra los secuestros que hacía sobre todo las FARC, la guerrilla principal de Colombia, y por otro lado estaba despuntando el narcotráfico. Y ahí lo que se produjo es una confluencia, una triple confluencia: Estado, o sea, Fuerzas Armadas y Policiales, paramilitares armados por el Estado y narcos. Entonces, el gran éxito de la lucha antiguerrillera es esa triple confluencia, ¿verdad? En Ecuador no hay paramilitares, pero está el narco que tiene rasgos paramilitares. Pero Sí. aquí hay un punto de inflexión para mí importante. Hasta Ujú. la guerra de Vietnam se decía por parte de la contrainsurgencia yanqui, que está detrás de todo esto, sin lugar a dudas, hay que sacarle el agua al pez. O sea, el pez es la guerrilla, el agua es la población. Hay que aislar al pez, porque el pez sin agua se muere. Entonces, ¿qué hicieron en Vietnam? Concentraron a la población en las llamadas aldeas estratégicas para dejar el campo sin población. Claro, eso en Colombia no se pudo hacer porque la población rural es muy amplia y la base social de la guerrilla siempre fue, incluso de las guerrillas liberales, de antes de que surgieran la FARC y los Así otros es, así es, así guerrilleros es. en la historia. Entonces, acá ya no había que sacarle el agua al pez, había que meter dentro de la pecera un pez mucho más poderoso, un tiburón, ¿verdad? Ujú. Que fuera capaz de hacerle daño al movimiento popular y a la guerrilla. Eso luego se replicó en México. El gobierno de Peña Nieto, el gobierno anterior al de López Obrador, ¿verdad? Que está Sí. ahora en el gobierno,
llevó como asesor, y este es un dato para mí central, al general de la policía Óscar Naranjo. ¿Como asesor en qué? En la lucha supuestamente contra de la guerra contra las drogas. Pero eso es algo muy general y la DEA y el Pentágono tienen mucha experiencia en eso. ¿Qué fue a hacer el general Naranjo allí? ¿Qué saber llevó de Colombia a México? Bueno, lo estamos viendo hoy, el utilizar el narcoparamilitarismo contra el movimiento popular. Porque el principal problema que enfrentaba el gobierno mexicano de aquel momento, y hoy también, no es el narco. El narco no es un problema, el narco es sistémico. El único problema que la DEA ha mencionado en algún momento que le genera el narco es que el lavado de dinero escape a su control, al control del sistema financiero estadounidense. Pero en sí, Imagínate. como negocio, no es un problema, ¿verdad? Es una nueva clase dominante emergente que se fusiona, llegado el momento, con la vieja clase dominante. Pero hay Entonces, solamente un paréntesis, Raúl, porque sí, estás claro, diciendo algo sumamente grave y que quizás los ecuatorianos y la región no tiene claro. Es decir, hay todo un negocio poderoso atrás de estas mafias y de esta estrategia de guerra que no lo están analizando. Es decir, que Estados Unidos e incluso la misma Europa, ¿no? Prácticamente están avalando un negocio que tampoco lo quieren legalizar, porque uno no se explica, Raúl, cómo es imposible, ¿no es cierto?, que entre un migrante o que entre cualquier objeto que ellos no quieren que entre y que entran toneladas de droga. O sea, ¿cómo nos sí. podemos explicar que la guerra que hoy libramos los latinoamericanos prácticamente pues son los millones que entran de un negocio que no entendemos por qué, sí, realmente pues no quieren darle una vía libre para el mismo mercado que ellos hablan? Ahí hay varios elementos a tener en cuenta. El primero, no es solo la droga. Por eso es mejor llamarle crimen organizado. Porque en un lugar es droga y cambian de una droga a otra, ¿verdad? En otro lugar es tráfico de órganos. En otro lugar es, como está haciendo Estados Unidos hoy en Siria, tráfico de petróleo, porque le están robando el petróleo a Siria. En otro lugar es tráfico de migrantes. Tú sabes hoy que el tapón de Darién, la selva de Darién, la frontera entre Colombia y Panamá, que antes pasaban 1.000 personas al mes, o sea, 10.000 al año, Ujú. porque es un tránsito muy difícil y penoso y muy arriesgado. Hoy en día, este año pasado, pasaron 500.000 de personas. ¿Y quién lo controla? El crimen organizado. O sea, el crimen organizado controla todo aquello que es negocio, comillas, ilegal. ¿Y por qué pongo las comillas? Porque lo que hoy es legal, mañana no lo es. Y además, como el tráfico de armas, un gran negocio ilegal, esto beneficia y es alentado por las clases dominantes. En México, en los últimos años salieron varios trabajos. Uno, el de Zavala, que se llama un periodista, Los cárteles no existen. Otro, el de Don Paley, una canadiense que vive en Puebla. Y varios trabajos más que confluyen en lo siguiente. El narco no prospera, no puede prosperar sin el apoyo del Estado. Entonces hay fuerzas policiales, sectores de las Fuerzas Armadas y de la justicia que conviven y que apoyan el desarrollo del narco. Porque el narco es un modo capitalista, y esto hay que ponérselo en la cabeza, un Ujú. modo capitalista eh, pirata, ¿verdad? Y digo la palabra pirata, verás por qué, pirata de acumular capital. Pero ¿cómo surge el capitalismo, Verónica? Miremos la historia de la piratería. Ustedes ponen en Google piratería y le vas a remitir a los corsarios. La corona británica, para combatir la hegemonía española y portuguesa en América, en las Américas, liberó, legalizó la piratería Mm. y le llamó corsarios, ¿verdad? Entonces, el capitalismo, en su fase ascendente, es pura piratería, como lo fue el ascenso de Estados Unidos, con más de 30 invasiones militares en el Caribe y en Centroamérica y en México, y anexiones. Hoy algo se horrorizan por China, Rusia. Bueno, es la historia de Estados Unidos y de Inglaterra.
Ujú. Por supuesto de la corona española. Entonces, esto de lo legal y lo ilegal, la piratería convertida en corsarios, es un cuento chino, un cuento de hadas, perdón, porque cuento chino suena un poco racista, ¿no? Sí. Como se decía cuando éramos niños. Es un cuento, es un puro cuento. O sea, es un negocio capitalista profundo y los límites hoy entre el delito y el negocio capitalista son muy finos porque muchas empresas privadas, sobre todo en el ramo de la minería, actúan como, como corsarios, como piratas, como crimen organizado hacia los pueblos. Entonces yo Pero creo y que ahí, ¿cómo te explicas, Raúl, digo, en esa línea tan fina que mencionas, que nosotros, por ejemplo, hayamos tenido un presidente como Guillermo Lasso, que, ojo, no culminó su periodo precisamente por estar vinculado con las mafias? Es decir, claro, su cuñado, el hombre más cercano, el otro personaje que prácticamente estaba al frente de su banco de Guayaquil, que ojo, pues fue el banco que más ganó el 2023, pues estamos viendo que estas oligarquías sí prácticamente son no infiltradas por la mafia, son cabezas de mafia, parte del negocio, Raúl, totalmente, son parte del negocio. ¿Dónde se está lavando este dinero? Son precisamente en los bancos oficiales de nuestros países. Y claro. entonces, ¿qué nos queda a la población? Digo yo, lo que tú estás diciendo es algo muy, muy grave, ¿no? Y más cuando países como el nuestro no tenemos estas burguesías que quizás lograron países como Argentina, el mismo Uruguay, Mm, México, ¿no? Brasil, Siguen siendo estructuras oligárquicas donde es el jefe de la hacienda, vamos a decir, el que hace la figura de presidente, como lo fue Lazo y como lo es hoy Noboa, que tú bien lo sabes, que es jefe de un grupo oligárquico, como es la claro. bananera Noboa. ¿Qué hacemos ante Pero eso? ¿Ves ahí tú diferencias entre estos grupos de pensemos un poder? poquito, ¿cómo se creó esa oligarquía? ¿Cómo se generó el sistema de haciendas? Ujú. Despojando a los campesinos y a los indígenas Así de es. las tierras donde vivían, Ujú, con genocidio, con muertes masivas. Entonces, lo que hicieron fue apropiarse de. La oligarquía se convirtió en oligarquía a través del robo y la violencia. No hay otra. ujú. Pero, como tú bien has dicho, en algunos países, Argentina, Brasil, Uruguay, Brasil. eh, en los años 40, y en Colombia fue un fracaso por el asesinato de Gaitán, ¿verdad? Que es toda una historia, hubo un quiebre de las oligarquías, como lo hubo en Bolivia también con la Revolución del 52, a partir de un doble juego, de una lucha popular muy intensa y del desarrollo de una burguesía industrial que no aceptaba el juego de las oligarquías de la tierra que controlaban el poder, Ujú, porque era la clase económicamente dominante, la oligarquía, que se convirtió en la clase políticamente gobernante y bloqueaba el mercado interno y el desarrollo de la industria. Ahí hubo un quiebre. Pero ese quiebre en el cual nuestros países, algunos países de Sudamérica, se industrializaron, eso duró como mucho 30 años. Después el capitalismo empieza a retornar a lo que técnicamente se llama la acumulación por despojo, ¿verdad? Vuelven a ser una acumulación por robo. Y eso es el sistema ujú, financiero, eso es la minería, eso es la explotación de los hidrocarburos de forma salvaje, etcétera. Entonces, el sistema en los 70 rompe con la industrialización. ujú, Estados Unidos hoy está pagando el precio de haberse desindustrializado, ¿verdad? Envían la industria al exterior, inicialmente a algunos países de Europa, finalmente a China, y lo que hace es volver o crear un sistema político ya no oligárquico, sino autoritario corporativo, con una fachada de elecciones democráticas. O sea, una vez que la industria comienza a quebrar y que la clase dominante comienza a convertirse otra vez en una clase de despojo, ¿verdad? Ya no, o sea, antes acumulaban explotando a los trabajadores, ¿verdad? ujú, Ahora es puro despojo, y además la industria, como tú sabes, se ha vulnerado y el trabajo, el empleo en la floricultura y en la minería mismo tiene rasgos casi feudales, ¿verdad? De semiesclavitud.
Entonces Sí. ya no se produce para el mercado interno. Todo lo que se produce, piensa en Ecuador, camarones, flores, bananos, es para exportación. El mercado interno no les importa. Entonces la democracia es un adorno. Yo digo, tenemos sistemas autoritarios con fachada electoral. No Ujú, hay democracia. Yo no le llamo a lo que tenemos hoy verdadera democracia porque ya no les importa la democracia. Entonces, ante eso, tú me dices, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero es tener en cuenta esta realidad, que estamos ante regímenes depredadores, genocidas, ¿verdad? Que el ser humano ya no importa. Yo he hecho, ujú, cuento entre paréntesis, un trabajo en una vieja fábrica textil de Uruguay de 2.000 empleados que se fundó en 1900 y el patrón, un burgués explotador, iba todos los días a la fábrica y saludaba a los obreros por su nombre. Hola Verónica, ¿cómo está? ¿El telar funciona? Hola Raúl, ¿cómo le va la máquina esta? O sea, ujú, conocía a sus obreros y por lo tanto los cuidaba. Hoy el ujú. sistema financiero, los seres humanos no existimos, ¿verdad? Somos apenas un instrumento para lubricar el funcionamiento de los datos de la inteligencia artificial. Es lo que se llama la minería de datos. Ujú. Entonces, tiene mucho que ver con la minería, ¿verdad? Como despojo. Exacto. Y con la destrucción de tú, del tejido social, porque Exactamente, esto sería imposible si es que di tú tendríamos tejido social fuerte. Que un poco di tú, esto es lo que sí le pasó al Ecuador. Es decir, ¿por qué claro, el Ecuador no era El Salvador, no que lo han destruido, o Ecuador no era Guatemala o Haití, ¿no? Que claro. prácticamente hoy nos quieren poner en la misma línea de análisis, porque el Ecuador ha tenido décadas de construcción, de trabajo social, como tú bien lo has estudiado, donde el movimiento indígena ha servido como, como una punta de lanza, vamos a decir, para un poco ir aglutinando las fuerzas de izquierda, las fuerzas de los Ujú, distintos movimientos sociales. claro. Hoy este movimiento indígena se ve totalmente vulnerado, atacado, no solo recientemente, sino con los gobiernos anteriores. Y tú dices en tu último artículo, ojo, porque puede ser que el verdadero objetivo sea ir minando esta fuerza social para que ahora sí se haga con Ecuador lo que no se pudo hacer en décadas anteriores, que es realmente entrar brutalmente con el neoliberalismo. Y ahí yo te pregunto, ¿cuál es el papel de los progresismos? Porque parece ser que estas fuerzas progresistas en este momento parece ser que se ven incluso forzados a laborar conjuntamente con el gobierno de Noboa. ¿Cómo entendemos ahí el progresismo, Raúl? ¿Y Bueno, cuál debería ser la posición de la izquierda con estas fuerzas? lo de forzados habría que discutirlo, pero vamos a buscar el contexto para luego ir al punto central. Hemos hablado de un sistema que mutó, ¿verdad? Ujú, De un capitalismo que ha mutado y que hoy es genocidio, despojo, violencia, guerras. O sea, la guerra es el pan de cada día para la mayor parte de la población del mundo. Y luego tenemos la experiencia de Colombia y México, que es el espejo donde mirarnos, ¿verdad? Por supuesto, Guatemala, donde el nuevo presidente Arévalo no va a poder hacer gran cosa porque tiene el sistema oligárquico ahí contra el cual. Entonces, ese es el contexto y 2019. El movimiento indígena del 2019 frena un paquete de ajuste neoliberal de Lenin Moreno. ujú, Pero además lo frena de una manera impresionante. 13 días de combates en las calles, ¿verdad? ujú, Más de 200 policías detenidos por la Guardia Indígena, etcétera. Pero en este levantamiento hubo algo muy particular, porque era como el 10.º levantamiento que hubo en Ecuador. Yo justo llegué al final del levantamiento, ujú, cuando se inaugura el Parlamento indígena y de los movimientos sociales, y lo que sucedió es unos 10.000 indígenas desde el sur, Cotopaxi, Chimborazo, que era lo tradicional, algunos desde Imbabura, desde el norte, Intag y algo de la Amazonía. Pero apenas están entrando a Quito, se suman masivamente jóvenes de las barriadas populares, particularmente del sur, que eran migrantes de primera, segunda o tercera generación, los hijos de aquellos que tienen apellidos indígenas, pero ya son urbanos. Entonces esto forzó al gobierno a huir de Quito a Guayaquil, ¿verdad? Y así. cosechó una fenomenal derrota.
Ujú, Entonces, mi pregunta para después ir al progresismo es la siguiente. Primero, con Rodrigo Borja, el movimiento indígena, cuando emerge en el levantamiento del Inti Raymi, ujú. principios de los 90, intenta ser cooptado, ¿verdad? Borja dialoga, le da. Luego, décadas después, bueno, luego viene el gobierno de Gutiérrez, represiones, etcétera, la dolarización. Con Rafael Correa se intenta aislarlo y reprimirlo. Todo eso fracasó. Y Lenin Moreno y Lasso y la estrategia contrainsurgente norteamericana dicen, no, aquí hay un problema. Yo no tengo datos, papeles para demostrarlo, pero me parece que es algo muy obvio. Hay que vulnerar a este movimiento. Entonces lo que se ha hecho es ensuciar la pecera, declarar la guerra contra las drogas, soltar al narco. Esto no es muy distinto, Verónica, a lo que sucedió en Medio Oriente cuando se creó el ISIS, el Estado Islámico, que luego se supo es una creación de la CIA para derrotar la primavera árabe, Así es. que era un gran problema para el poder. Aquellas enormes insurrecciones. Eso sí, progresistas, y tú, ¿no? Claro, En claro. estas Entonces, hoy en día sociedades tan... tenemos la situación de que el movimiento indígena y el movimiento popular ecuatoriano son colocados a la defensiva por esta política de guerra, inevitablemente están colocados a la defensiva. Está a la ofensiva el gran capital financiero aliado con Estados Unidos, generando esta guerra. ¿Y el progresismo qué hace? Bueno, el progresismo se pliega, como se ha plegado en México a la guerra contra las drogas, ¿verdad? Porque no tiene una política propia. Y esto es muy penoso. El principal objetivo del progresismo ecuatoriano, el de Rafael Correa, es volver al gobierno. No tiene otro objetivo central. Y en esa pugna por volver al gobierno, bueno, van navegando en la tormenta, colocándose ellos lo mejor posible, a mi modo de ver, sin una política de principios, negociando con lo que hay y acomodando el cuerpo para no salir perjudicados. Esto es tremendamente difícil porque deja al movimiento popular a expensas de sus propias fuerzas, como siempre lo estuvo, pero ahora de forma muy clara, ¿verdad? Porque no hay dentro del aparato estatal y del sistema político aliados sólidos con los que pueda contar el movimiento indígena y los movimientos sociales. Entonces, esta sensación de que todo el sistema político está contra ellos, además de capital, además del imperialismo, es una sensación muy fea y genera una enorme fragilidad. Y yo Exacto. creo que los próximos años vamos a ver esto, ¿no? Yo tengo dudas de que en el futuro pueda haber más levantamientos, que ya te digo, vamos como por el décimo. Ya el último levantamiento posterior al 2019 enfrentó un aparato policial militarizado muy potente, ¿verdad? Y ya no tuvo el éxito que había tenido el anterior. Pero vamos a ver lo que sucede. Yo creo que el escenario es muy feo, es muy complejo. Y estas guerras contra las drogas que declara a instancias de Estados Unidos, México, Colombia, no han combatido las drogas. Hoy México y Colombia son grandes traficantes y productores de drogas. Colombia, después de 30 años de guerra contra las drogas, sigue siendo prácticamente el mayor productor de drogas del mundo, ¿verdad? Sobre todo de cocaína y México lugar de tránsito y de producción también y de industrialización. Y está demostrado que la guerra contra las drogas no combate las drogas, combate a los sectores populares. Son guerras contra los pueblos. Y Y es esto lo es que tú señalas, ¿no? Lo que tú dices es esa desarticulación de lo que tú, digamos, de alguna forma lo que llamamos Estado-nación, ¿no? Con todas sus limitantes en el caso ecuatoriano, pero que logran desarticular esa institucionalidad que de alguna forma a tú nos ha dado sentido estos últimos años, ¿no? Incluso decirte, Raúl, que por ejemplo la concepción de las mismas Fuerzas Armadas en el Ecuador es, no sé, es una
no sé, es incluso una idealización, ¿no? Por todo el proceso histórico que se vivió, unas Fuerzas Armadas de carácter muy patriótico, que hoy en día, pues prácticamente, ¿no? El sistema nos quiere hacer ver como los enemigos populares, ¿no? O sea, prácticamente infiltrados por el narco, por la droga, algo similar en la policía. Yo no sé si eso pasa en los otros países, pero yo te digo, en el Ecuador, incluso la misma extracción de clase popular, tanto de militares como policías, ha hecho que estas fuerzas de tú del orden tengan una visión positiva por parte de la gente. Te digo, quizás el análisis para el Ecuador puede ser distinto en este momento, en esta estrategia, ¿no? Del shock, que tú incluso señalas a Pablo Dávalos, que él también ha escrito un interesante texto, ¿no? Explicando lo que estamos viviendo. Pero Pablo dice, bueno, ya estamos en un estado fallido. Yo digo, espérense, vamos un paso más atrás, porque yo creo que el estado fallido nos lo quieren crear. No hay institucionalidad en el Ecuador, hay procesos democráticos que se han defendido, como tú dices, incluso con sangre, con décadas de lucha. ¿Crees que sea tan fácil acabar con estos procesos en el Ecuador? ¿Será tan fácil acabar con un movimiento indígena histórico, Raúl? Yo creo que para el tipo de capitalismo que hoy tenemos en el mundo, los dos grandes obstáculos son los estados-nación y los movimientos populares, en el caso de Ecuador, el indígena. Mm. Ahora, es cierto que el Estado-nación ecuatoriano hizo cosas a favor de los sectores populares. Hizo una Ujú. reforma agraria. Claro, con los ¿Ah? mismos militares, o sea, fueron Hizo una los reforma agraria. propios Los que hicieron militares eso. impulsaron una reforma agraria. Exactamente. Hubo empresas estatales bien importantes Con en los el, militares, ojo. claro, en el rubro del petróleo y en otros. Hubo un sistema educativo y sanitario importantes y un tejido social, porque cuando hay un Estado-nación más o menos poderoso, hay Crea un un tejido tejido. social, Ujú. o el tejido social crea el Estado, no importa, pero hay un diálogo ahí. Ahora, lo que se han propuesto es dinamitar tanto el Estado-nación, por eso las privatizaciones de los 90, como el dinamitar el tejido social, porque entonces el capital depredador camina tranquilamente por el mundo apropiándose de lo que quiere, sin obstáculos. Entonces, tú has visto que cuando se crea una mina en un lugar, ya inmediatamente los vecinos, los indígenas ya se activan para frenarla, ¿no? Porque saben que la mina los va a contaminar las aguas, a llevar prostitutas, o sea, cuando se esté montando, o sea, destruir el tejido social. Y entonces, la política de Estados Unidos hoy es dinamitar los estados-nación, destruir los estados-nación. Estados Unidos se siente muy feliz con estados fallidos o con estados muy autoritarios, como porque una cosa es quién está en el gobierno y otra cosa es cómo sea el Estado, ¿verdad? O sea, tú puedes tener a Petro en el gobierno, y hacer una política determinada, pero el Estado ser muy autoritario. El sistema judicial, las Fuerzas Armadas, etc. Ahora, fíjate cómo lo han ido haciendo. Yo no sé cuál es la situación interna de las Fuerzas Armadas hoy en Ecuador, pero en Perú, hace 50 años, el gobierno de Velasco Alvarado, en la década de los 60, hizo una amplísima reforma agraria, era un gobierno militar, y las Fuerzas Armadas se acercaron a la Unión Soviética, compraron mucho material de defensa nacional de la Unión Soviética y tuvieron una política desarrollista anclada en el desarrollo del campesinado, expropiaban la tierra a los hacendados y formaban cooperativas. ¿Verdad? No solo la repartían individualmente, también formaban cooperativas, con el objetivo de multiplicar la producción. A las Fuerzas Armadas de hoy, que como has visto tú en el levantamiento que hubo en el sur del Perú el año pasado, han masacrado a más de 60 personas. Entonces, el Pentágono, ¿verdad? Tiene una larga experiencia en América Latina, también hay que mirar eso, en transformar fuerzas armadas creadas y que funcionaron durante mucho tiempo para la soberanía nacional, ¿verdad? Soberanía de nuestras naciones, a fuerzas armadas que se dedican a combatir a sus pueblos. Entonces, aquí hay un juego, aquí hay un desastre de juego en realidad, que es
cómo el capital internacional y los Estados Unidos y sus Fuerzas Armadas van rediseñando nuestros estados. Sobre tu pregunta en concreto, ¿pueden hacerlo? Yo diría, pueden, pero en un plazo largo. No pueden hacerlo en 2 años, digamos, pensando en las próximas elecciones. Pueden hacerlo en un plazo de décadas, porque desmontar un Estado nacional no se hace de un día para otro. Exactamente. Y Y ahí ese, quizás se entendería la lógica Bukele, por ejemplo, vemos al presidente Noboa, ¿no? Hablando de, bueno, tanto que quieren a Bukele, pues ya vamos a tener las políticas Bukele. ¿Cómo entenderíamos, por ejemplo, a un país donde sí lo destruyeron o prácticamente nunca permitieron que surja un verdadero Estado-nación en El Salvador, y tú con la presencia de un Bukele? ¿Ves un escenario parecido? ¿Ves diferencias? yo no creo que en Ecuador se pueda imponer un sistema, un régimen como el de Bukele. Porque Bukele en El Salvador viene de una guerra demoledora de más de una década, en donde murieron 60.000 personas, una guerra que en un país de 5 millones, ¿verdad? No es un país pequeño, en aquella época tenía menos incluso. No creo que sea tan fácil en el Ecuador, que realmente no hay una guerra. Por eso el capital se mueve muy bien en la reconstrucción posguerras, ¿verdad? Ujú, ujú. Instala sus peones. Bukele además tuvo varias características. Fue miembro del Frente Farabundo Martí, o sea, de la izquierda, fue alcalde por San Salvador, o sea, tiene mucha experiencia en lo popular, y además Salvador fue presa de las maras, de las pandillas, que, ¿cómo se crearon las pandillas? Esto es importante decirlo. Eran migrantes salvadoreños a Estados Unidos, sobre todo a California, y ahí surgen las maras, la Mara Salvatrucha, ¿verdad? Que fue la Sí, sí. principal en su momento, surgen de migrantes de la guerra, exiliados de la guerra, jóvenes, pobres. Yo no sé hasta qué punto en esas maras influyó en algún momento la CIA, el FBI, la DEA, alguna de las agencias o varias agencias norteamericanas, pero lo cierto es que cuando vuelven a El Salvador se convierten en maras que contribuyen fuertemente a la destrucción del vínculo social. Porque Ujú. más allá de que cometan delito, que delito comete la burguesía, cometen el capital financiero, cometen muchos delitos, estas maras se dedicaron casi que científicamente a atemorizar a la población y a destruir el tejido. Y la destrucción del tejido social abre las puertas a presidentes como Bukele, ¿verdad? Que en realidad no ha eliminado la delincuencia del Salvador, ha militarizado el país. Es diferente, Es ¿no? diferente. Hay que Una cosa, decirlo porque la gente está, exactamente, queremos a un Bukele. Ojo con los exactamente. militares en las calles. Digo, Claro. preguntemos a Colombia o a México, ¿no? Que Claro. aún no han logrado desmilitarizarse. Y además, los militares en las calles y la militarización, ¿qué genera? Pensemos que nuestras sociedades, Verónica, venían en un proceso, ya de 20 años por lo menos, de descolonización, movimientos indígenas, y de despatriarcalización, la lucha contra el patriarcado. La militarización de nuestras sociedades reposiciona lo patriarcal y reposiciona lo colonial, el racismo, ¿verdad? El macho alfa El armado, que machismo, puede ser claro. policía, o puede ser militar, o puede ser narco. El macho alfa armado y el racismo. Toda la Eso razón. va de la mano y eso lubrica la acumulación de capital. Ujú, Y eso ujú. pasó en México, pasó en Colombia, piensan los narcocorridos, Así es. toda la cultura traqueta en México, ¿verdad? Que se llama así porque el traqueteo de las ametralladoras, que es la cultura narco, y las mujeres como objetos sexuales, las prepagas, que se les llama, todas operadas porque está bien Eso visto. vende, esa es de la imagen, ¿no? Eso es lo que el narco desea. Ujú. Entonces, estamos en esa lucha, ¿verdad? Por un lado ves movimientos de mujeres, movimientos emancipatorios, movimientos indígenas, y por el otro lado ves el reposicionamiento de lo patriarcal colonial a través del militarismo. Y yo si tuviera que decirte cuál es la conclusión central
de lo que está haciendo Noboa es la militarización de la sociedad. Son, además, no solo la militarización física, sino lo que tú dices, sueños de que con militarismo se resuelven nuestros problemas. ¿Verdad? Exactamente. Bukele. Y no es así, no es así y no puede ser así tampoco. Y bueno, los datos hablan solos, ¿verdad? México era una sociedad relativamente pacífica cuando en 2006 el presidente Calderón declara la guerra contra las La drogas, guerra contra el narco, claro, fue ¿verdad? terrible. La época más sangrienta de los mexicanos, ¿no? Miles de 300.000 muertos, desaparecidos, sí, muertos y desaparecidos, ¿no? 100.000 muertos. Así es, Y Ecuador quieren hacer lo mismo. exactamente. Yo espero que no suceda, pero no tengo toda la claridad de que no vaya a suceder. No te digo de hoy para mañana, pero en un proceso más o menos extenso. Hoy el Exactamente. narcotráfico crece en todo el mundo, es lógico que crezca porque hay una parte de la juventud que no tiene futuro en esta sociedad, ¿verdad? Entonces, el narco, yo siempre digo, imagínate tú que llega, hay una comunidad indígena que está resistiendo a la minería y llegan tres narcos y le dicen al chico, ¿cuánto dinero quieres? Toma. Toma un arma. ¿Cuántas mujeres quieres? 20, tienes 20 mujeres. Droga, droga. Entonces ese chico, no todos, pero algunos se van a ir con el narco, ¿verdad? Y es inevitable que pase eso porque en la sociedad actual ya no hay aquella tradición de que había un trabajador que comenzaba a trabajar, que se calificaba dentro de su empresa o de su industria, que sus hijos podían ir a la universidad, lo que se llama el ascenso, una performance de vida ascendente. Hoy es Ujú, descendente la performance de vida de las clases medias y de los ujú, sectores populares. Entonces, el narco tiene porque tráfico de drogas siempre hubo. Hoy lo que tiene el tráfico de drogas es muchos soldaditos y claro. mucha gente dispuesta a colaborar por un poco de dinero. Y más Dinero aún, y más aún cuando a ganar de sumas, forma ¿no? legal. Claro, y cuando sumas a una lógica mediática, ¿no? Como los medios de comunicación, incluso estos medios comerciales, ratifican esta idea de lo narco, ¿no? De la droga como una moda, como una opción para estos jóvenes, que eso ya lo estamos viviendo, digo, en el Ecuador, ¿no? Lamentablemente, y tus ciudades costeras como Esmeraldas, que seguramente tú sabes, pues Claro, prácticamente se ve sin ninguna opción para muchos jóvenes, tanto sin hombres duda. y mujeres, ¿no? Y ahí yo te insisto nuevamente en la pregunta, Raúl, porque tú conoces mucho de este tema. ¿Qué podemos hacer? Porque esto no es nuevo, como bien lo dices, ya lo habíamos visto también en cuando conversamos con Pablo Dávalos, y él nos decía, ojo, ¿no? Por un lado están poniendo toda esta lógica de la guerra, pero por otro lado están asumiendo prácticamente el dictado del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, tenemos la presencia ya de la CIA planificando cuál va a ser la estrategia en el Ecuador. Y yo te digo ahí, ¿qué podemos hacer? ¿Realmente tenemos opciones desde el lado institucional? ¿O por dónde podríamos ver, y tú, articulaciones? Porque una línea que lo decía Pablo también, y veo que tú también analizas por ahí, decimos, bueno, vamos a fortalecer el movimiento indígena. Digo, ¿eso nos daría para los próximos pasos que se podría dar desde el movimiento social? ¿No sientes que hay un movimiento indígena totalmente vulnerado, atacado, ¿no? Incluso por el mismo progresismo que no ha visto en el movimiento indígena un aliado central para posicionarse y fortalecerse al punto de que pierdan las elecciones cuando era imposible perder, Raúl, era imposible. Mira, yo tengo una posición que te la voy a expresar ahora, que la he discutido con miembros de la CONAIE, con parte de la dirección actual y que la he discutido con diversos sectores del movimiento, con gente de Cuenca, con Yacu, con diversos sectores, Acción Ecológica, estuve en diciembre allí, y es la autonomía. Yo pienso que hoy el Estado-Nación, ha sido secuestrado y blindado por las clases dominantes para defender sus intereses. Tú nos nombran a ti presidenta y yo vicepresidente de cualquier país de la región y es muy poco lo que vamos a poder hacer. Piensen lo que está haciendo Petro en Colombia, piensen lo que puede hacer Xiomara Castro en Honduras o
Arévalo en Guatemala. Digo, gente progresista que quiere hacer cambios. Es muy difícil porque han blindado las Fuerzas Armadas, las policiales y la justicia como mínimo, las han blindado por sus intereses. Yo me inclino más por una estrategia de larga duración, como la que están haciendo pueblos amazónicos del Perú, muy cerquita ahí de la frontera sur con Ecuador, Guampis, Aguajún, que también hay algunos del lado peruano, del lado ecuatoriano, perdón, que es la creación de gobiernos autónomos. Yo creo que los movimientos, sobre todo los indígenas y los pueblos negros, tienen que ir hacia el autogobierno de sus comunidades, de sus quilombos, en Brasil se llama quilombos, de sus comunidades negras, porque si confiamos en el Estado hoy actual, no estoy diciendo del Estado de los años 50 o 60, ¿verdad? El que hizo la reforma agraria. Hasta Rodrigo Borja tú podías negociar con el Estado. Claro. Pero ¿qué vino después, verdad? Vino Buque, vino Jamil Maguad, vino Gutiérrez, vino la dolarización. La dolarización, bien, yo en eso estoy de acuerdo con Correa, ¿eh? No simpatizo con él, pero la dolarización es caldo de cultivo de todos los negocios ilegales, porque en Ecuador lavas. Entonces, yo creo que hay que tomar el camino de las autonomías, que no es un camino simple, que es un camino de largo plazo, pero es lo que yo realmente creo. No creo que en el corto mediano plazo el movimiento popular y las izquierdas estén en condiciones de recuperar los estados-nación. No lo creo. Mm. O sea que las viejas estrategias, yo me formé en la izquierda, ¿verdad? En Uruguay, las viejas estrategias hoy no están dando resultados. ¿Cuál podría ser una estrategia de paz, por ejemplo? Bueno, Tú dices de esto a largo plazo y sí, yo creo que estamos autodefensa, de acuerdo. Pero de autodefensa de tú las comunidades. Las comunidades tienen que defenderse por sí mismas. y de la ciudad, cuando hablamos de ciudades, por ejemplo, Ah, una ciudad las como Guayaquil, ciudades. Las una ciudad ciudades, como pero Quito, son un problema. aterrorizadas, que no conoces ni a tu vecino, ¿no? O sea, que nos han aislado de tal forma que ya esa comunidad de la que tú hablas se ha perdido. ¿Qué hacemos en las ciudades donde realmente reina el narco, ¿no? Sí. Te voy a decir algo muy duro, no sé. No tengo una propuesta para las ciudades. Hay algunos pequeños núcleos, sobre todo he visto en algunas ciudades de México y en Bogotá mismo, que los vecinos se organizan muy bien para gestionar la salud, la educación y la autodefensa. Si tú estás en un barrio y llamas a la policía porque hay un tiroteo, la policía no te va a resolver el problema, tú lo sabes perfectamente. Mañana tienes una boca de venta frente a tu casa y llamas a la policía y no ganas nada. La policía llega, se va y luego el narco se queda frente a ti y sabe que lo has denunciado. Oh, estás en un problema grave, ¿verdad? Entonces me parece que hay que tomar otro camino. Y ese otro camino nos cuesta mucho. Yo no tengo una política para las ciudades. Creo que hay que pensar en la autodefensa. Creo que hay que pensar en la autogestión de los recursos, ¿verdad? Del agua, de... Conozco algunos colectivos como Mujeres de Frente, ahí en Quito, que intentan organizar a las vendedoras ambulantes, a las recogedoras de cartones, a las mujeres en las cárceles o que estuvieron presas en condiciones muy difíciles. Quiero decir que en pequeño se puede. No tengo una política general para esos sectores. Así es, sí, sí, Raúl. Bueno, sí, como mencionas, hay experiencias interesantes que en el Ecuador y tú han dado muchos resultados, sí, incluso el mismo progresismo, la base inicial, ¿no? Que permitió el triunfo de Rafael Correa se situó precisamente en muchos de estos procesos barriales populares que ya muchos de nosotros pues los íbamos viviendo, los íbamos tejiendo. Y bueno, quizás ahí lo que tú señalas, ¿no? Los movimientos populares, ¿no? Los movimientos indígenas, es urgente que también les demos espacio, ¿no? Y les demos garantías. Quizás no en este capitalismo criminal, como tú lo señalas, pero sí permitiendo que se vayan articulando. Quizás en ese permitir, pedirle al Estado, como tú dices, pues sería una petición casi vacía, porque el Estado que hoy tenemos prácticamente es un Estado que garantiza esa acumulación voraz, salvaje y esa acumulación del despojo.
Yo creo Yo no, que, no me niego a negociar con el Estado, a ver, pero exacto, no es lo esa iba. mismo negociar desde una posición de fuerza, ¿verdad? Estamos en este lugar y tenemos esto, que negociar en una posición de debilidad. Yo creo que ahí, Exactamente. ahí lo que tú tienes es que hacerte fuerte, convertir los barrios populares de Quito en bastiones populares, pero eso demanda mucho, mucho tiempo y hoy tenemos, el tiempo juega en contra nuestra, Y yo lamentablemente. creo que quizás ahí no sé, no vas a estar de acuerdo conmigo, Raúl, pero te digo, incluso en la última elección, muchos de nosotros, aunque sin ser parte de de la fuerza progresista, optamos por votar por ellos, ¿no? Porque decíamos, entre votar por la misma oligarquía, ¿no? Una continuación del gobierno de Lazo, pues votemos por la revolución ciudadana que de alguna manera sabemos que tiene muchos cuadros que vienen de la izquierda y que de alguna forma se podría presionar y hacer esta negociación que tú dices. Y lo hicimos. Y hoy lo que estamos viendo lamentablemente es que acomodándose, quizás por presiones, vuelvo a decirlo, tú dices, habrá que ver esas presiones, pero están haciéndole el juego al gobierno de Novoa. Yo creo que los que aún creemos en la democracia, los que aún sentimos que es posible hacer el cambio, habrá que presionarles, Raúl. Son 50 asambleístas de 137 que algo podrán hacer en beneficio de la gente y no por seguir aprobando reformas que por un lado nos den guerra y que por otro lado pues nos sigan subiendo más los impuestos y encareciendo y empobreciendo la vida de los ecuatorianos. Te dejo con palabras finales, Raúl. Realmente un placer conversar contigo y espero que no sea la primera ni la Bueno, última vez, por favor. creo que una de las cosas que tenemos que hacer, Verónica, y estamos en este medio, es crear medios independientes, medios que no dependan del capital o de los monopolios. Ese es Así. un tema muy importante porque la gente tiene a través de las redes sociales mucha información, pero información que no pueden procesar y que los aturde, no tienen análisis, ¿verdad? La mente no piensa con información, piensa con ideas. Ujú, ujú, Y tú ves que circula mucha información, pero siempre son las mismas ideas. Entonces, eso es un elemento. Lo otro, yo creo que en el corto plazo hay que sobrevivir, hay que protegernos, hay ujú. que crear los medios de sobrevivencia. Y en el mediano y largo plazo ir construyendo alternativas en todos los terrenos, pero también en el de la seguridad. Ujú. Insisto, estamos en una situación en el mundo que si no nos defendemos los sectores populares, de la manera, primero hay que organizarse para poder defenderse, si no nos defendemos, nadie lo va a hacer. Ya los estados-nación no están para defender, para educar, para dar trabajo, para dar vivienda, para dar salud. Los estados-nación ya son parte del despojo. Y cuando te hace el chip eso, dices, bueno, tomo este camino. En el corto plazo me defiendo y en el mediano y largo voy construyendo cosas nuevas. Muchísimas gracias, Raúl. Nos quedamos Gracias con a ti. eso, ¿no? Esa estrategia de los cuidados centrales. Y a ustedes, amigos, amigas, pues sí, no perder la esperanza, creo yo que es lo más importante. No todo está perdido. Hay que seguir luchando por espacios democráticos y por garantizar la paz. Este no es un país de guerra, no lo hemos sido. Y lo más importante, y tomo tus palabras, Raúl, mantengamos estos espacios que nos dan miradas voces diferentes. Les agradecemos mucho. Si pueden, compartan la entrevista, nos dan like, se suscriben, que es la forma como ayudamos a estos espacios independientes. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo y nos vemos próximamente. Gracias a ti, Verónica, y esperemos que Ecuador salga adelante de esta coyuntura tan difícil. Así será, Raúl. Gracias.